Adriana cerró la carpeta de cuero con un suspiro satisfecho. Los últimos rayos del sol de la tarde bañaban su oficina, reflejando el brillo dorado de una carrera construida con determinación e inteligencia. Como fundadora y CEO de una de las startups más innovadoras de México, estaba acostumbrada a enfrentar desafíos. Pero nada la prepararía para lo que estaba por venir. En casa, siempre le esperaba un ambiente de confort y calidez gracias a su esposo, Carlos, y su hijo adolescente, Daniel. Las cenas en familia eran su refugio, momentos en los que los logros y las trivialidades del día se entrelazaban en conversaciones animadas. Sin embargo, una visita de rutina al médico cambió drásticamente el curso de su vida. Sentada frente al doctor Rivera, un oncólogo respetado, Adriana sintió una inquietud crecer dentro de ella. Sus palabras sonaban distantes pero implacablemente claras: cáncer de ovario, en etapa avanzada. La habitación parecía dar vueltas, los diplomas en la pared, testigos silenciosos de tantas otras revelaciones similares, ahora formaban parte de su historia. Al regresar a casa, el peso de la noticia la abrumaba. ¿Cómo contarle a Carlos y a Daniel? ¿Cómo decirles que La Roca, la fuerza de la familia, ahora enfrentaba su batalla más difícil? Su reacción fue de shock e incredulidad. «Lo superaremos juntos», murmuró Carlos, tomándola firmemente de la mano, pero sus ojos traicionaban una sombra de miedo. Daniel, con la típica inmortalidad de la juventud bruscamente desafiada, simplemente abrazó a su madre, palabras perdidas en el vacío que se formaba entre ellos. En los días siguientes, Adriana se sumergió en investigaciones, tratamientos, opiniones. La fuerza que la impulsaba en los negocios ahora se enfocaba en su supervivencia. Pero a medida que los efectos secundarios de la quimioterapia se volvían evidentes, una distancia emocional comenzaba a infiltrarse en su hogar. Carlos se refugiaba en el trabajo y Daniel, en la escuela y sus amigos. Adriana, frente al espejo, apenas reconocía a la mujer ante ella. El cabello, antes lleno y vibrante, ahora daba paso a una leve pelusa. Su piel, pálida, contrastaba con los ojos, aún ardientes con la misma determinación de siempre. «Esto también pasará», susurraba para sí misma, un intento de aferrar su esperanza en medio de la tormenta. A medida que pasaban los días después del devastador diagnóstico de Adriana, Carlos y Daniel intentaban, cada uno a su manera, adaptarse a la nueva realidad que se imponía sobre la familia. El optimismo inicial, alimentado por promesas de apoyo incondicional, comenzaba a desvanecerse a medida que la rutina diaria se veía cada vez más permeada por la presencia invisible de la enfermedad. Carlos, siempre el pilar de fuerza, se encontraba ahora navegando en aguas desconocidas. Intentaba mantener la normalidad, insistiendo en cenas familiares y momentos de unión, pero sus intentos a menudo parecían forzados y el silencio se convertía en un invitado frecuente en la mesa. En su interior, una batalla se desarrollaba entre el deseo de estar presente para Adriana y el impulso de huir de la realidad que amenazaba con consumirlo. «Lo superaremos juntos», repetía, aunque su voz llevaba un temblor casi imperceptible, señal de su lucha interna. Daniel, por otro lado, enfrentaba la situación con la típica confusión y rebeldía de la adolescencia. La escuela, antes un lugar de socialización y aprendizaje, se convirtió en un refugio de la tormenta emocional en su hogar. Se sumergía en sus estudios y en el deporte con una intensidad renovada, un intento desesperado por mantener su mente ocupada. Por las noches, encerrado en su habitación, se permitía sentir la plenitud de sus emociones: rabia, miedo, tristeza. ¿Por qué mi mamá?, se cuestionaba en silencio, sin encontrar respuestas. Las promesas hechas en el calor del momento, bajo el impacto del diagnóstico, comenzaban a pesar sobre ambos. La realidad del día a día, con visitas al hospital, sesiones de quimioterapia y los efectos secundarios que enfrentaba Adriana, cobraba su precio. La sombra de la duda comenzaba a infiltrarse sutilmente en las grietas de la fachada de unión que intentaban mantener. En una noche particularmente difícil, después de una sesión de quimioterapia que dejó a Adriana exhausta y debilitada, la familia se reunió en la sala de estar, un silencio cargado llenando el aire. Carlos, intentando romper el hielo, comenzó a hablar sobre planes futuros, vacaciones, cualquier cosa que pudiera traer un destello de normalidad. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él mismo. Fue entonces cuando Adriana, con una voz débil pero firme, rompió el silencio. «Sé que es difícil para ustedes», dijo, capturando la mirada de Carlos y Daniel, «y no espero que entiendan todo esto ahora. Pero necesitamos ser honestos sobre nuestros sentimientos. Solo así podremos enfrentar esto juntos».
A medida que el tratamiento de Adriana se intensificaba, la esperanza de días mejores comenzaba a disiparse como la niebla al sol. Las sesiones de quimioterapia, cada vez más frecuentes y debilitantes, no solo agotaban su fuerza física, sino también la energía emocional de la familia. Carlos y Daniel, a pesar de sus promesas de apoyo, se encontraban cada vez más distantes, perdidos en sus propias batallas internas, incapaces de hacer frente a la realidad ante ellos. Carlos comenzó a pasar más tiempo en la oficina, justificando su ausencia con la necesidad de mantener la estabilidad financiera de la familia. Sus llamadas a casa se volvieron breves, sus visitas al hospital aún más raras. Lo estoy haciendo por nosotros, decía, pero sus palabras sonaban vacías para Adriana, que luchaba por encontrar fuerzas cada nuevo día. Daniel, por su parte, se sumió en un silencio obstinado, refugiándose en su habitación o en la casa de amigos, evitando las visitas al hospital y las reuniones familiares. Los intentos de Adriana por conectar con su hijo se estrellaban contra respuestas monosilábicas y miradas esquivas. Solo, no sé qué decir, murmuró una vez, la confesión dejando entrever la angustia que lo consumía. Adriana, enfrentando la realidad de su tratamiento sola, sentía el peso del abandono como un manto frío y pesado. Las paredes de su casa, antes llenas de risas y vida, ahora resonaban con el silencio de sus propias incertidumbres. Se encontraba mirando el teléfono, anhelando una llamada, una señal de que no estaba sola en este viaje, pero cada día que pasaba sin noticias de Carlos o Daniel agregaba una capa más de desolación a su corazón ya fragilizado. En una tarde particularmente difícil, después de una sesión de quimioterapia que la dejó exhausta y con náuseas, Adriana se encontró mirando su reflejo en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era apenas una sombra de lo que solía ser, con los ojos marcados por el dolor y la soledad. ¿Es esto todo lo que queda?, susurró al reflejo, con la voz entrecortada por la emoción. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Adriana tomó la decisión de contratar a un enfermero. Alguien que pudiera estar a su lado en los días difíciles que vendrían, alguien que la ayudara a llevar la carga que Carlos y Daniel, por razones que aún intentaba comprender, no podían compartir. Necesitaba apoyo, no solo físico, sino también emocional, un faro de esperanza en medio de la tormenta que se cernía sobre su vida. El impacto del abandono fue profundo, dejando cicatrices invisibles que iban más allá de la batalla contra el cáncer. Adriana se enfrentaba al desafío más difícil de su vida, no solo luchar por su salud, sino también reconstruir su fe en la familia, el amor y la esperanza. Y mientras la noche caía sobre su casa en silencio, sabía que la lucha apenas comenzaba. En la quietud de su hogar, donde el eco de la soledad se volvía cada vez más ensordecedor, Adriana tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su batalla solitaria. Con la reticencia de quien admite la necesidad de ayuda, buscó a un enfermero, alguien que no solo pudiera atender sus necesidades físicas, sino tal vez suavizar los bordes afilados de la soledad que la acompañaba. Así fue como Roberto entró en su vida, un enfermero con un currículum que hablaba de competencia y una recomendación que prometía empatía. Desde el primer encuentro, fue evidente que Roberto no era solo otro profesional de la salud pasando por su vida. Su primera sonrisa, genuina y cálida, fue como un rayo de sol rompiendo las nubes grises que se habían instalado en el corazón de Adriana. «Estamos juntos en esto», dijo, con una certeza que encendió algo dentro de ella por primera vez en meses. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Roberto era meticuloso en su cuidado, pero su presencia ofrecía más que alivio físico, traía historias, risas y, lo más importante, una escucha activa que permitía a Adriana expresar sus miedos, frustraciones e incluso pequeñas victorias sin el juicio o la lástima que tanto temía. Con Roberto, el hogar de Adriana comenzó a llenarse nuevamente, no de personas, sino de vida. Tenía el don de convertir los pequeños momentos, la administración de medicamentos, la preparación de una comida ligera, un breve paseo por el jardín, en oportunidades para reconectar a Adriana con el mundo que la rodeaba. «¿Sabes?», comenzó Adriana una tarde, mientras observaban el atardecer teniendo el cielo naranja y rosa, había olvidado cómo era sentir esperanza. Roberto, sentado a su lado, le ofreció una sonrisa amable. «La esperanza es como el sol», respondió. «Siempre está ahí, incluso cuando a veces está escondido detrás de las nubes». Fue esta habilidad de Roberto para encontrar luz en las sombras lo que lentamente comenzó a cambiar la perspectiva de Adriana sobre su enfermedad y sobre la vida. No minimizaba sus desafíos, pero la ayudaba a verlos bajo una nueva óptica, una en la que cada día era una oportunidad, no un obstáculo. La transformación no fue instantánea y los días difíciles no desaparecieron. Pero, con Roberto a su lado,
Adriana comenzó a sentirse menos como una paciente luchando contra el cáncer y más como una mujer enfrentando un capítulo desafiante de su vida con dignidad y valentía. A medida que los días pasaban, la relación entre Adriana y Roberto, inicialmente basada en la necesidad y la profesionalidad, comenzó a evolucionar. No era solo la rutina compartida o la cercanía forzada por las circunstancias, había algo más profundo, una conexión que trascendía lo convencional. El vínculo entre ellos crecía, alimentado por conversaciones largas y momentos de silencio compartido, cada uno cargado de significado. Adriana, acostumbrada a enfrentar sus batallas sola, encontró en Roberto un oyente atento y un apoyo constante. No solo cuidaba de sus necesidades físicas con eficiencia, sino que también se convirtió en un refugio para sus pensamientos y emociones más íntimos. «Me hace sentir vista, Roberto, de una manera que no sabía que era posible», confesó una tarde, mientras él preparaba el té que se había convertido en parte de su rutina. Roberto, por su parte, vio en Adriana una fuerza y una resiliencia que lo inspiraban. «Eres la persona más valiente que conozco, Adriana. Tu fuerza me hace querer ser mejor», respondió, sus ojos encontrando los de ella, un reconocimiento tácito de la profundidad del lazo que habían formado. Era en las pequeñas cosas donde este vínculo se manifestaba. Roberto comenzó a llevar flores al cuarto de Adriana, pequeños toques de normalidad y belleza en medio del caos de la enfermedad. Compartían música, cada uno presentando al otro sus preferencias, descubriendo, en el proceso, más sobre sí mismos de lo que imaginaban posible. Un día, mientras Roberto leía para Adriana, un hábito que habían desarrollado, encontrando consuelo en las palabras y las historias de otros, ella se quedó dormida, con la cabeza apoyada suavemente en su hombro. Él dejó de leer, mirándola dormida, la serenidad en su rostro contrastando con los meses de dolor y lucha. En ese momento, una ola de protección y cariño lo inundó, comprendiendo que lo que sentía por Adriana iba más allá de cualquier definición convencional de cuidado o amistad. Las conversaciones entre ellos comenzaron a tocar temas más profundos, sueños para el futuro, miedos y esperanzas. «¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa, sin miedo a fallar?», preguntó Roberto una noche, curioso sobre los pensamientos y deseos que habitaban en el corazón de Adriana. «Viviría más intensamente», respondió ella sin dudarlo, «apreciaría cada momento, cada pequeña cosa, sabiendo que cada día es un regalo». Después de meses de tratamiento arduo y de la creciente cercanía con Roberto, una nueva fuerza latía en las venas de Adriana. Su recuperación, aunque aún en curso, mostraba signos prometedores y, con ello, una nueva perspectiva sobre la vida y las relaciones que la rodeaban. La prolongada ausencia de Carlos y Daniel, marcada por visitas esporádicas y contactos aún más raros, había dejado una herida abierta, cuestionando el verdadero valor de los lazos que los unían. Fue en una tarde de cielo despejado, cuando el sol se ocultaba en tonos de naranja y púrpura, que Adriana compartió con Roberto un plan audaz, nacido de una mezcla de dolor, curiosidad y un deseo de confrontar la realidad de su situación familiar. ¿Y si hubiera una manera de descubrir qué realmente motiva a Carlos y Daniel? «Si pudiéramos ver sus verdaderos colores», preguntó, con la voz cargada de una compleja mezcla de esperanza y temor. Roberto, siempre su refugio seguro, escuchó atentamente, reflexionando sobre las implicaciones de tal estrategia. «Estás hablando de ponerlos a prueba, ¿verdad?», preguntó, ya vislumbrando la naturaleza del plan que Adriana tenía en mente. Asintió, la idea tomando forma entre ellos, fingir la muerte de Adriana para observar la reacción de Carlos y Daniel, una farsa montada para desentrañar sus verdaderas intenciones. Con meticulosidad y un cuidado que rozaba lo teatral, Adriana y Roberto delinearon cada detalle del plan. Se anunciaría una muerte falsa, se planificaría una ceremonia. Contarían con la complicidad de unos pocos, aquellos en quienes confiaban implícitamente para mantener el secreto. El objetivo no era solo exponer, sino tal vez, en el proceso, sanar las heridas abiertas por la duda y el abandono. Cuando la noticia se filtró cuidadosamente, las reacciones no tardaron en manifestarse. Carlos y Daniel, sorprendidos y conmocionados, regresaron a la casa que habían dejado atrás, arrastrados por un torbellino de emociones contradictorias. Para Adriana, escondida en la sombra de su propio plan, cada paso que Carlos y Daniel daban hacia la casa iba acompañado de un palpitar acelerado del corazón, una mezcla de anticipación y miedo por lo que estaba por venir. La verdadera intención de Adriana no era de venganza, sino de revelación. Deseaba, en el fondo, que Carlos y Daniel demostraran alguna prueba de amor, de arrepentimiento, algo que mostrara que su ausencia había sido una falla momentánea, no una característica permanente de sus corazones.
Pero a medida que pasaban los días y las verdaderas reacciones de Carlos y Daniel comenzaban a revelarse, Adriana se encontraba confrontada con la realidad de sus elecciones y el peso de su farsa. La noticia de la muerte de Adriana, cuidadosamente difundida por Roberto, actuaba como un imán, atrayendo a Carlos y Daniel de vuelta al hogar que habían descuidado durante tanto tiempo. El viaje de regreso estuvo marcado por un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos, quizás remordiendo el dolor de la pérdida o las expectativas de lo que estaba por venir. La herencia, un tema hasta entonces no discutido, ahora arrojaba largas sombras sobre sus intenciones. Al llegar, fueron recibidos por una casa que parecía suspendida en el tiempo, cada habitación resonando con recuerdos de una vida que había sido interrumpida abruptamente. El peso del luto, mezclado con una curiosidad inquietante sobre los detalles de la herencia de Adriana, llenaba el aire. Roberto, el ejecutor del plan de Adriana, los recibió con serenidad estudiada, invitándolos a sentarse mientras discutían los próximos pasos. Fue entonces, en medio de esta reunión cargada de tensión, que se produjo la verdadera revelación. Adriana, supuestamente muerta, entró en la sala, una aparición que hizo que el corazón de Carlos y Daniel se detuviera. La sorpresa y el shock de verla viva eran palpables, una oleada de emociones conflictivas barriendo cada rostro. Carlos, el primero en romper el silencio, balbuceó una mezcla de alivio y confusión. ¿Adriana? ¿Pero cómo nosotros pensamos que tú? Su voz falló, incapaz de formular una pregunta coherente ante el giro que desafiaba toda lógica. Daniel, por otro lado, se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos fijos en su madre. La realidad de su presencia, viva y respirando frente a él, desencadenó una oleada de emociones que luchaba por comprender. La ira de la decepción se mezclaba con el abrumador alivio de que su pérdida no fuera real. Adriana, sosteniendo la mirada de cada uno, sintió una mezcla de dolor y satisfacción. El dolor de ver a la familia fragmentada por secretos y mentiras, y la satisfacción de enfrentarlos con la verdad de sus acciones y elecciones. Necesitaba saber, comenzó ella, su voz firme aunque cargada de emoción. Necesitaba entender qué significaba realmente para ustedes, qué significaba nuestra familia. El silencio que siguió fue denso, cada uno absorbiendo el impacto de sus palabras y la realidad de su presencia. La revelación de que Adriana estaba viva, lejos de ser un momento de feliz reunión, se convirtió en un espejo que reflejaba las grietas profundas en su familia. Carlos y Daniel, confrontados con la verdad de sus acciones y la profundidad del plan de Adriana, se encontraron en un territorio desconocido, obligados a enfrentar las consecuencias de sus elecciones y considerar el camino a seguir. En el resurgimiento de la impactante revelación de que Adriana estaba viva, el ambiente en la casa se volvió eléctricamente tenso. Carlos y Daniel, aún aturdidos por la sorpresa y la confusión, comenzaron a procesar la realidad de la situación. El alivio inicial de saber que Adriana no había fallecido dio paso a un torbellino de emociones conflictivas, especialmente cuando surgió el tema de la herencia, sacando a la luz las verdaderas intenciones que los habían guiado de vuelta. Carlos, tratando de recuperar algún sentido de control, fue el primero en verbalizar la cuestión pendiente. Entonces, sobre la herencia, Adriana, ¿qué pasa ahora? Su voz traicionó un intento apenas disimulado de combinar preocupación con interés financiero, un enfoque que solo inflamó la tensión. Adriana, cuya paciencia y tolerancia habían sido severamente probadas, respondió con una calma fría. ¿La herencia? ¿Es eso lo que te trae de vuelta? La pregunta, más una acusación que una búsqueda de claridad, quedó suspendida en el aire, cargada de recriminación. Daniel, menos hábil para ocultar sus emociones, intervino, la defensiva evidente en su postura y tono. No se trata solo del dinero, mamá. Pensamos que te habíamos perdido. Su intento de justificar sus acciones sonó frágil, incluso para sus propios oídos. Fue en ese momento crítico cuando Roberto intervino, su presencia hasta entonces un bastión de apoyo silencioso para Adriana. Tal vez sea hora de hablar sobre lealtad, dijo, dirigiéndose no solo a Carlos y Daniel, sino también a Adriana, cuya confianza había ganado. Reveló entonces la profundidad de su compromiso con ella, no solo como enfermero, sino como amigo verdadero y confidente. La lealtad de Roberto, en contraste con el abandono de Carlos y Daniel, arrojó una luz cruda sobre las acciones y elecciones de cada uno. El enfrentamiento que siguió estuvo cargado de emoción, un desbordamiento de verdades desde hace mucho reprimidas. Adriana confrontó a Carlos y Daniel no solo con sus ausencias físicas, sino también con el abandono emocional que había sentido.
Me dejaron cuando más los necesitaba, reveló, su voz entrecortada por el dolor de admitir tal verdad. Carlos y Daniel, confrontados con la realidad de sus acciones y las palabras incisivas de Adriana, lucharon por encontrar un terreno común, para explicar sus razones sin parecer egoístas o insensibles. La discusión, aunque dolorosa, era necesaria, era una oportunidad para limpiar el aire, para enfrentar las heridas y malentendidos que se habían acumulado. Al final, el enfrentamiento dejó a todos emocionalmente agotados, pero también abrió un camino hacia la curación. La revelación sobre el abandono y la lealtad, tanto la falta de ella como su presencia inquebrantable en forma de Roberto, sirvió como un punto de inflexión. Para Adriana, fue un paso doloroso pero esencial para reconocer sus propias necesidades y valores. Para Carlos y Daniel, fue una lección dura sobre las consecuencias de sus elecciones y la oportunidad de comenzar a reparar los daños causados. La revelación sorprendente y los consecuentes enfrentamientos dentro de la casa de Adriana habían desencadenado una serie de eventos que nadie podría haber previsto. Carlos y Daniel, en su confusión y desesperación por reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho, comenzaron a tomar medidas más drásticas, cruzando líneas que nunca deberían haber cruzado. Intentaron usar la intimidación para obligar a Adriana a ceder a su voluntad, creyendo que podrían manipular la situación a su favor. Sin embargo, lo que no esperaban era la resiliencia y determinación de Adriana. Después de años luchando por su vida, enfrentando la enfermedad con una valentía que pocos poseían, estaba lista para luchar por su dignidad y justicia con la misma ferocidad. Adriana, con el apoyo inquebrantable de Roberto, decidió que era hora de tomar medidas legales contra Carlos y Daniel. No voy a permitir que me intimiden en mi propia casa, declaró Adriana, su voz firme y llena de una autoridad que había recuperado a lo largo de su jornada. Han cruzado todos los límites. Con la orientación de un abogado, Adriana inició el proceso legal, alegando intento de intimidación y coerción. El caso ganó rápidamente atención, y la justicia comenzó a actuar, marcando el inicio de una batalla legal que se extendería durante meses. Para Adriana, era más que una disputa por bienes materiales, era una cuestión de principio, una lucha por su integridad y el derecho a vivir en paz. Carlos y Daniel, confrontados con la realidad de las consecuencias legales de sus acciones, comenzaron a darse cuenta de la gravedad del error que habían cometido. Lo que inicialmente parecía ser solo un intento de reclamar lo que consideraban su derecho rápidamente se convirtió en una pesadilla legal, con la posibilidad de enfrentar penalidades serias por sus acciones. Mientras el proceso se desarrollaba, Adriana se encontró en una posición que nunca imaginó, en el centro de una batalla legal que ponía a prueba su fuerza de manera diferente a la lucha contra el cáncer. Sin embargo, permaneció firme, apoyada por Roberto, cuya lealtad y apoyo resultaron invaluables durante este periodo tumultuado. La batalla legal también sirvió como un catalizador para una reflexión más profunda, tanto para Adriana como para Carlos y Daniel. Para Adriana, era una afirmación de su autonomía y la importancia de defenderse contra la injusticia. Para Carlos y Daniel, era una lección dura sobre las consecuencias de sus actos y la necesidad de asumir responsabilidad por sus elecciones. A medida que la justicia comenzaba a actuar, Adriana enfrentaba esta nueva batalla con la dignidad y la valentía que se habían convertido en su sello distintivo. Sabía que, independientemente del resultado, ya había ganado al mantenerse fiel a sí misma y a sus principios, luchando no solo por su salud, sino también por su dignidad y justicia. Mientras la tormenta de la batalla legal rugía a su alrededor, un refugio de calma y comprensión florecía inesperadamente en el corazón de Adriana, un santuario construido a partir del vínculo inquebrantable que había crecido entre ella y Roberto. El caos que rodeaba las disputas con Carlos y Daniel, en lugar de alejarlos, sirvió para unir a Adriana y Roberto aún más, solidificando una conexión que había evolucionado de una asociación de cuidado a una historia de amor profunda y completa. En medio del torbellino de emociones y desafíos legales, encontraron momentos de paz y alegría el uno en el otro. Las noches, antes solitarias y silenciosas, ahora estaban llenas de conversaciones largas y significativas, risas compartidas y planes cautelosos para un futuro juntos. La adversidad reveló la fuerza de lo que sentían, convirtiendo el respeto mutuo y el cariño en una pasión profunda y duradera. Fue durante una de esas noches, mientras compartían una cena simple en la cocina que se había convertido en el escenario de tantas revelaciones y decisiones importantes, que Roberto, impulsado por un impulso de valentía, rompió el cómodo silencio con una propuesta que llevaba el peso de todo el amor que había crecido entre ellos. Adriana, comenzó, vacilante al principio, pero ganando confianza a medida que las palabras comenzaban a fluir. En estos últimos meses, te has convertido en la parte más importante de mi vida.
No puedo imaginar mis días sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Su voz estaba cargada de emoción, y sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Adriana, sorprendida y emocionada, miró a Roberto, viendo en él no solo al hombre que había sido su cuidador y amigo en los momentos más desafiantes de su vida, sino también al compañero que deseaba para todos los momentos que estaban por venir. Lágrimas de alegría y amor brotaron de sus ojos mientras respondía con una palabra que sellaba su futuro juntos: sí. La propuesta de matrimonio de Roberto no fue marcada por extravagancias o grandiosidad, sino por la sinceridad y profundidad del amor que compartían. Era una promesa de apoyo mutuo, no solo en las adversidades, sino en todos los momentos de la vida, una decisión de enfrentar juntos lo que sea que el futuro les deparara. En los días que siguieron, mientras los preparativos para la boda comenzaban discretamente, Adriana y Roberto encontraron un nuevo sentido de propósito y alegría. El amor que había brotado entre ellos en circunstancias tan improbables se convirtió en su fortaleza, un testimonio de la capacidad del corazón humano para encontrar amor verdadero incluso en las situaciones más desafiantes. El día de la boda de Adriana y Roberto amaneció con un cielo despejado, un azul profundo que parecía bendecir el nuevo comienzo que se anunciaba. Después de meses de adversidades, incertidumbres y una batalla legal que puso a prueba su fuerza y determinación, el día representaba no solo la unión de dos corazones, sino también el triunfo del amor y la lealtad sobre todas las dificultades enfrentadas. El lugar elegido para la ceremonia era un reflejo del viaje de la pareja, un jardín sereno, donde la naturaleza reclamaba su espacio con elegancia y simplicidad. Flores en tonos de blanco y lavanda adornaban el entorno, cada una simbolizando la pureza y la resistencia del amor que había florecido entre ellos bajo circunstancias tan desafiantes. Familiares y amigos, aquellos que habían permanecido al lado de Adriana durante los tiempos más oscuros, se reunieron para presenciar su unión con Roberto. Había una sensación palpable de comunidad y apoyo, un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, la esperanza y la felicidad pueden surgir de las adversidades. Adriana, deslumbrante en un vestido que capturaba la esencia de su belleza y fuerza renovadas, caminó hacia el altar con una sonrisa radiante, un testimonio de su viaje de curación y descubrimiento. Roberto, esperándola, la miraba con admiración y amor, la gratitud por tenerla en su vida brillando en sus ojos. La ceremonia fue marcada por momentos de profunda emoción y alegría. Se intercambiaron votos, palabras que no solo prometían amor eterno, sino también compañerismo inquebrantable frente a cualquier desafío que el futuro reservara. En cada dificultad, encontramos fuerza el uno en el otro, dijo Adriana, su voz entrecortada por la emoción. Eres mi puerto seguro, mi mejor amigo y mi amor verdadero. Roberto, por su parte, expresó su compromiso y admiración: me has enseñado el verdadero significado del coraje y el amor. Prometo estar a tu lado, compartiendo cada alegría y superando cada desafío juntos. Cuando fueron declarados marido y mujer, el beso que selló su unión fue un símbolo poderoso de un nuevo comienzo, una nueva vida juntos que comenzaba en ese preciso momento. La celebración que siguió fue una manifestación de alegría y gratitud, amigos y familiares compartiendo risas, bailes y buenos recuerdos. La boda de Adriana y Roberto no fue solo una celebración de su unión, sino también un hito de superación y renovación. En medio de tantas pruebas, encontraron en el otro un amor que trascendía las adversidades, una luz que los guiaría a ambos hacia un futuro prometedor. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Adriana y Roberto se miraron con la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Habían comenzado un nuevo capítulo en sus vidas, construido sobre los cimientos del amor verdadero, la comprensión mutua y la lealtad inquebrantable.